ante gráficos. Y otra forma de leer, aparte de otras más, es la de medidas de posición. Y en estadística existen dos tipos. Las medidas de posición de tendencia central, ¿verdad? Las llaman centralizadas, y las de dispersión. Estas de dispersión también se ven en estadística y se utilizan para dos tipos de datos. Ustedes se acuerdan que cuando hicimos el cuadro yo les di los primeros datos, que fueron los que obtuvimos del colegio, de la dirección del colegio. Y acá, en estos datos, nos daban la información de exámenes de bachillerato, que fueron los que tuvimos que analizar. Esos datos son datos dados y esos datos son datos corrientes, o sea, le llaman datos dados sin agrupar. ¿Cuándo los agrupamos? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la distribución de frecuencias, que determinamos un intervalo o amplitud de clase, que hicimos rangos, ¿verdad? Con límite inferior, límite superior, y hicimos toda la tabla estadística que vimos la vez pasada. Esos ya son datos agrupados. Pero existen medidas de tendencia central para datos agrupados y sin agrupar. Y también de dispersión o descentralización, para datos igual agrupados y sin agrupar. Entonces, cuando hablamos de datos agrupados, es cuando estamos en una distribución de frecuencia que fue la tabla que vimos. Cuando hablamos de datos sin agrupar, esos datos no están mediante el proceso ¿se acuerda que dijimos que eran datos crudos y los cocinamos mediante una distribución de frecuencias? Por ejemplo, si yo ahora se me ocurre pensar, hacer un análisis de las edades de todos los que estamos acá, entonces voy a preguntar por las edades de cada uno y las voy a ordenar. Esos son datos sin agrupar, porque hasta que yo tenga una muestra mínima de 30 personas, yo puedo proceder con la distribución de frecuencias. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Si yo tengo 30 datos, ya yo puedo pasar a la distribución de frecuencias para ordenar los datos y leer la información de una manera más apropiada, que fue lo que hicimos la vez pasada. En este caso, no, ¿verdad? En este caso no. Entonces, en las medidas de posición de tendencia central de datos centralizados, vamos a ver las más importantes que se utilizan por lo menos más en estadística, ¿verdad? Datos sin agrupar, como es la moda, tenemos la mediana, tenemos el promedio o media aritmética, tenemos la media armónica, tenemos la media geométrica, ¿verdad? Esos son más o menos las de tendencia central. Y en dispersión vamos a ver el rango, vamos a ver la desviación media, vamos a ver la varianza, vamos a ver la desviación estándar. Y entonces esos son más o menos la idea de qué es lo que vamos a ver hoy. Bien, vamos a ver en datos sin agrupar, primero que todo, cómo es el tema de la moda. Y dice que la moda, para que ustedes lo tengan ahí, lo puedan copiar, es la observación que más se repite. ¿Ok? Si algún compañero o compañera tienen alguna duda de lo que voy explicando, voy a ir despacio, ¿verdad? Por favor me interrumpen, no habría ningún problema. Si hay algún concepto que quiere que lo exponga de otra forma, que lo repita, etcétera. Entonces, la moda es la observación que más se repite. En este caso, de estos datos que tengo aquí sin agrupar, ¿quién me puede decir cuál es el dato que más se repite? Profe, el 28. Correcto, 28 es el que más se repite. Por lo tanto, en este conjunto de datos, el que más se repite es 28. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Observen esto. Vamos a ver dónde está.
pasa ahí? ¿Qué sucedería ahí? Porque yo aquí tengo 28 y aquí tengo 31. ¿Qué pasaría ahí? Hay una situación que se conoce como una situación bimodal, ¿de acuerdo? O sea, en ese conjunto de datos yo no puedo definir cuál es la ciencia cierta de la moda porque tengo una situación bimodal. Tengo dos observaciones que se repiten la misma cantidad de veces y la más grande. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Hey, entonces acá tengo una situación que se conoce como multimodal. Tengo tres observaciones con la misma, las más altas, con la misma cantidad de observaciones. O sea, se repiten 3 veces en cada una. Entonces tengo dos situaciones. Cuando lo tengo solo una vez, esa es mi moda. Cuando la tengo 2 veces, hay una situación bimodal. Y cuando la tengo 3 veces, estamos hablando de una situación multimodal. ¿De acuerdo hasta aquí? Entonces la moda es la observación que más se repite. Voy a volver a los datos originales. Ajá. Ok, y la otra forma es que no exista la moda porque ninguna observación se repite más de 2 veces o se repite en más cantidad, ¿verdad? Entonces serían 4 cosas. Si no, puede que no exista la moda porque no se repite la observación o no hay una observación con más, o sea, que se repita más cantidad de veces. La moda puede ser, bueno, la observación como se repite, como lo dice ahí arriba, puede que haya una situación bimodal y puede ser que haya una situación multimodal, ¿de acuerdo? Pueden ir anotando todas esas cositas que les voy diciendo para que tengan esa claridad de lo que es la moda, que puede ser que exista, que no que exista 2 veces o que exista hasta tres o más veces. Entonces, si no existe, si no hay una observación que más se repita, pues no hay moda. Si solo hay una que es la que más se repite, pues esa va a ser mi moda, que en este caso, en este conjunto de datos es 28, ¿de acuerdo? 28. Y puede ser que sí están dos modas, o sea, una situación bimodal, y si hay más de 3 modas, hay una situación multimodal. ¿Hasta aquí estamos bien? Bien. Ahora resulta que vamos a ver otra medida de posición de datos sin agrupar que se llama la mediana. La mediana es la medida de posición de tendencia central que divide en dos el grupo de datos. O sea, 50% de los datos los voy a tener a la derecha y el otro 50% de datos a la izquierda. O si yo los acomodo de otra forma diferente, puede hacer que tenga 50% de los datos hacia arriba o 50% de los datos hacia abajo. Pero es la medida que parte en dos la cantidad de datos, ¿de acuerdo? Entonces acá, observen esto. Observen, tengo los mismos datos que tenía arriba, voy a determinar cuál es la mediana. Entonces, ¿cuántos datos tengo yo en total? Aquí los tengo en verde, ¿verdad? Yo tengo 13 datos, pero para sacar la mediana, yo tengo que tener esta pequeña formulita, ¿sí? Y esta fórmula dice que la mediana es igual a n más 1 entre 2, ¿ok? Entonces, ¿cuántos datos tengo yo acá? 13. Entonces, n es la cantidad de datos, que en este caso tengo 13 datos, aquí están. Entonces, yo digo que n más 1 entre 2, ¿quién me dice cuánto? Aquí sí vamos a tener que sacar calculadoras para que me vayan siguiendo, por favor. Entonces, demos un chancecito para que todos tengamos calculadora en mano y podamos ir siguiendo. Bueno, esta no necesita calculadora, pero en los próximos que vayamos sacando se va a ir haciendo un poquito más de uso de la calculadora, lo que vamos a ir viendo. Ok, entonces, al yo tener que en este caso n es impar porque tengo 13, ¿verdad? Entonces, 13 más 1 sería 14. 14 entre 2. Y ese 14 entre 2 me da 7. Ok,
resulta que muchos cometen el error de creer que 7 es la mediana. Y no, 7 no es la mediana. 7 es el lugar que ocupa la mediana. Entonces yo me voy a contar el lugar número 7 y el dato que está en el lugar número 7, esa va a ser mi mediana. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién está en el lugar número 7? 28. Entonces esa es mi mediana. Recuerde que con esta operación yo lo que ando buscando es el lugar que ocupa la mediana, no es la mediana. En ese lugar voy a encontrar la mediana. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos bien con esto para que puedan copiar. Yo voy a dejar un segundito para que copien. Vamos a ver, de aquí en adelante, y bueno, desde siempre les he dicho que primero yo explico y después les doy chance que copien, porque si mientras explico copian, puede que no me capten el mensaje, ¿verdad? Y lo que quiero es que esto muy claro. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Consultas? De mi parte no, profe. Ok, muy bien. Aquí estamos bien. Pero resulta que puede hacer que mi cantidad de datos sea impar o sea par. Si es impar, no hay ningún problema, porque yo a un número impar le sumo 1, lo vuelvo par. Y si le doy entre 2, me va a dar un número entero. Y en ese número entero yo voy a encontrar la mediana, ¿de acuerdo? Pero veamos el caso que cuando n es par. Entonces acá yo le sumé un dato más, ¿lo ven? La casilla 14, este 14 que está acá, que tengo una observación que es igual a 32. Entonces acá yo voy a tener que n más 1, entre 2, es igual a 15, ¿verdad? 15 entre 2. Cuando yo divido un número impar entre 2, se quiebra, ¿verdad? Ok, entonces voy a tener 7.5. Pero entonces yo pregunto, ¿quién está en el lugar 7.5? Voy a ponerlo aquí y lo voy a poner en rojo. Resulta que en el lugar 7.5 no hay nadie. Ok, vamos a... En el lugar 7.5, ciertamente, no hay nadie. O sea, sería esto que está aquí. Entre estos dos datos no hay ningún número, ¿verdad? Ningún dato. Entonces acá no tengo nada. Entonces, ¿qué dice la regla de la estadística? Cuando estamos en un caso que n es par y le sumo 1, lo vuelvo impar y al dividirlo entre 2 se me quiebra el número. Entonces la regla de la estadística dice, tome la observación anterior, que en este caso la observación anterior de los datos que yo aquí tengo es 28, ¿lo ven? Aquí estoy yo, tome la observación anterior, que es esta, súmele la observación posterior, que es 29, y divídalo entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me da esa operación? Disculpe, una preguntita, profe. Sí. Sí, dígame. Profe, ¿será que usted puede ahorita como mostrar los datos anteriores para poder copiarlos? Es que vieras que fue así como un poquito rápido, entonces no tuve tiempo de copiarlos. Es que la idea es que yo lo explico y ustedes lo copian, me explico.
por eso lo estoy haciendo así, lo estoy explicando para después yo darles chance que copien, para que primero me escuchen a mí y vean lo que yo estoy haciendo. Y después ya copian para que ya sepan por dónde va la cosa, ¿de acuerdo? Bueno, profe, está bien, perfecto. Muchas gracias. Okay. Bueno, con gusto. Entonces lo que les dije es que aquí había puesto una observación más. Entonces aquí yo tengo un n par, al sumarle 1 lo vuelvo impar y al dividir entre 2 pues se me fracciona el número, se me quiebra. Y entonces en el lugar 7.5, que es el lugar que ocuparía la mediana, aquí no hay ningún dato. Aquí no existe ningún dato. Ok, ¿lo ven? Acá no hay ningún dato. Entonces, ¿qué dice la regla de la estadística? Tome la observación anterior, sume la observación posterior y divídalo entre 2 y esa va a ser su nueva mediana. ¿Ok? Entonces, voy a dejar que copien los datos para que ya tengan el ejercicio. Ok, me indican cuando copiaron esta parte para bajar un poquito. De mi parte, listo, gracias. ¿Alguna otra compañera que usted les haga y me diga que ocupe, o compañero, que ocupe más espacio? Ok, vamos a ver, ¿alguna consulta con respecto a la mediana? Ok, bien. Otra medida de posición que se utiliza en estadística, pues es la media, se conoce como media aritmética o promedio. Y dice que la media aritmética es la suma de todas las observaciones entre el número de ellas. Y ven esta formulita que está acá. Dice que el promedio o la media o media aritmética es la sumatoria de las observaciones entre el número de ellas. ¿Qué significa eso? Que yo entonces, si es la sumatoria de todas las observaciones, entonces sería 25 más 25 más 27 más 27 más 28 más 28 más 28 más 29 más 29 más 30 más 30 más 31 más 31. ¿De acuerdo? Esa sería la sumatoria. Vean que aquí está el signo de sumatoria. Estas X son las observaciones que están acá y este símbolo es sumatoria. Eso lo que me está diciendo es, sume todas las observaciones. ¿Qué sería hacer esto? ¿Alguien que por favor sumemos esto? La idea es esa, que ustedes me sigan con la calculadora y ahora yo les dejo que copien, ¿de acuerdo? La idea es que puedan hacerlo con la calculadora. ¿Alguien lo tiene el dato? 368. Vamos a ver. Correcto. ¿Entre cuánto entonces tendría que dividir ese 368? Entre 13. Claro, es el número de ellas. Y entonces, ¿cuánto sería la media aritmética de estos datos?
28.31. Ok, 28.31. ¿Ven por qué se llaman de tendencia central? Vean que en el primer caso la moda me dio 28, en el segundo la moda me dio 28, cuando era impar. Cuando era par me dio 28.5. Y ahora la media aritmética de esos datos, sin que fuera par, ¿verdad? Siempre manteniendo los datos originales, me da 28.31. Entonces vean ustedes cómo se parecen, ¿verdad? Porque por eso se llaman de tendencia central, porque entonces en esos datos me dicen cuál es la observación que se encuentra más en el centro de los datos, cuál es el promedio que se encuentra más en el centro de los datos, cuál es la moda que se encuentra en ese centro de los datos, que la mediana que se encuentra también en ese centro de los datos. Entonces vean ustedes que por eso se llaman de tendencia central. Aunque así, si gusta, copian. Me indican cuando estén listos. Listo. Ok. Bien. Vamos a ver, nada más que con datos más pequeños, que otra medida de posición como la media armónica, la media geométrica, que dependiendo de los estudios que estemos, se utilizan, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la media armónica, que generalmente estos estudios tienen mucho que ver con velocidades. Yo tengo por acá, es que no dejé en la oficina lavar el maletín, pero esto, después podemos hacer unos ejercicios para que ustedes vean. Tienen que ver con velocidades, puede ser con producciones de agricultura, y eso podemos verlo para que ustedes vean cómo es que funciona. Bien, esta media armónica, entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Dice que la media armónica es igual a n, ¿verdad? De n, que sería todos los datos que se utilizan, entre 1 entre n, entre cada observación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos allá la media armónica de 9, 4, 6, 8, 8, 12. Entonces, ¿cuántos n aquí? Sería 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por eso tengo n acá. Y entonces es 1 entre cada observación, ¿lo ve? 1 entre 9 más 1 entre 4, dice que es suma, ¿verdad? Ven aquí donde están las sumas. Entonces es 1, ¿ok? Entonces acá serían los
los de acá. Entonces acá yo voy a tener siempre, de último voy a sumar el 6. A ver, sigo trabajando con el 6 y alguien que me haga la sumatoria de todas estas fracciones, por favor, para que vayamos todos haciéndolo. Recuerden cómo se suma fracciones en las calculadoras, ¿verdad? Me indica si alguien lo tiene. Me la da en fracción, es solo la suma lo que aquí requerimos, en fracción. A mí me dio 31 sobre 36. Vamos a revisar. Mi calculadora instantánea. Muy bien, 31 sobre 36. Recuerden ustedes en matemáticas que para hacer esto yo ocupaba hacer aquí un movimiento, que es poner un 1. ¿Recuerdan? Esto se ve en que esto es lo que se conocía en el colegio como la ley del sándwich. Ajá. Porque yo necesito ahora multiplicar medios por medios, extremos por extremos, ¿verdad? Ve aquí donde les tengo aquí la medios por medios, extremos por extremos. Y para hacer eso, entonces yo le pongo un unito acá, a este que está acá, le pongo un unito para hacer medios por medios, extremos por extremos. Entonces, medios por medios sería 1 por 31 igual a 31. Ahora hacemos acá, extremos por extremos. ¿Y cuánto me daría? $216. Ok, muy bien, 216. Entonces, si hago esa división, ahora sí, ¿cuánto sería mi media armónica? $6,97. Bueno, puede ser que 6,97 se redondease, seguro yo no redondeé, pero sería este dato que está acá. Ok, alguien, alguien mismo puede sacar la media normal, la media aritmética, que sería la sumatoria de todas entre uno para que vean que no da no daría el mismo resultado o el mismo efecto, ¿verdad? Porque funcionan diferentes. Da 7.83. Correcto, da 7.83, ¿ven? Porque eso va a depender, digamos, del estudio que estemos haciendo, de lo que, o del tema que estemos hablando. Se podría utilizar la media armónica. Vamos a hacer que está acá, otro ejemplo. Allá la media armónica es 5, 25, 125 y 625, cuando entonces tengo un n que es igual a 4. Acá tengo la fórmula, entonces alguien que me ayude aquí con también. Aquí voy a tener, vamos a tener el 4, ajá, y alguien que me ayude con la suma de las fracciones.
156 sobre 625. Ok, 156 sobre 625, es correcto. Aplicamos la ley del sándwich, ¿verdad? Le ponemos el unito que nos hace falta acá y matemáticamente medios por medios, que sería 156, y extremos por extremos. ¿Alguien me puede decir cuánto es 4 por 625? 2500. Muy bien, hacemos la operación, la división. $16,02. Correctamente. Ok, ahí tenemos entonces la media armónica de estos datos. Otra medida de posición que se utiliza generalmente pues es la media geométrica y utiliza la siguiente fórmula. Vean que todos tienen X promedio y la nomenclatura aquí de qué se trata, ¿verdad? Es importante que ustedes puedan diferenciar la media geométrica, media armónica de la media aritmética corriente. La media aritmética sería solo esto, ¿verdad? Pero cuando se trata de media armónica geométrica, esta utiliza una pequeña g, una sub g y esta una sub h. Ok, entonces tiene esta fórmula. N, la cantidad de datos, y de la raíz cuadrada, todas las observaciones se multiplican. En este caso, por ejemplo, vamos a hallar de 3, 9, 27. Entonces yo aquí tengo 3n. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? Ahí la tengo, ¿verdad? En raíz de 3 porque es la de n. En este caso estoy con 3 observaciones, 9, 27, y entonces lo primero que tenemos que hacer es la multiplicación, seguir raíz de 3 con la multiplicación. ¿Alguien que me pueda hacer esa multiplicación, por favor? $729. 729, ¿verdad? Ahora sí, sacamos la raíz cúbica de 729, perdón, que alguien me diga. 9, ¿verdad? Ok, ahora hacemos este otro ejemplo que está acá, para que lo tengan acá. Ok, lo planteo. N es igual a 1, 2, 3, 4 observaciones, por eso tengo raíz cuarta. Y multiplico todas las observaciones en la raíz. ¿Alguien que me diga cuánto da la multiplicación de las raíces? Da un número grande. Correcto. 625. Correcto, serían 9.765.425. Ahora sacamos la raíz cuarta de esa cantidad. $55.90, ¿verdad? Aquí la tenemos. Ok. Entonces voy a devolverme para que puedan copiar la fórmula. Que en este caso aquí tengo la media armónica para que copien el ejercicio y damos chance para que lo
tengan todos. La idea de esto, como les digo, es que yo explico y ustedes después copian para que puedan seguirme con la calculadora. Y que yo les deje copiar posteriormente. Entonces, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí o alguna inquietud o quieren que repita algo? Por favor, me indican. Ah, profesor. ¿Alguna otra persona que desee hacer algún comentario o si tiene alguna consulta? Yo con mucho gusto Buenas, profe. me devuelvo a contestarles si hay alguna inquietud. Sí. Sí, no hay ningún problema. Recuerden nada más que sí lo indiqué la vez pasada, que como es Excel, pueden ser, yo no digo que no, y nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero la instrucción que tenemos es que se indique que el trabajo fue presentado en Word o Excel, porque entonces me indican que entonces no habría derecho a apelación. Es en ese sentido, ¿verdad? Ya les digo, a mí nunca me ha sucedido, en realidad yo reviso y generalmente son los exámenes y por lo menos tareas y proyectos que me presentan los estudiantes son bastante buenos y en eso no veo ningún problema. Pero, ¿cómo se llama? Ese es el tema, pero sí lo puede presentar en Excel o en Word, no hay ningún problema. Eso no pierde puntos ni nada por el estilo, por presentarlo en ese formato, no, eso no, jamás. Con gusto. Hola, profe. Yo sí le voy a pedir, porfa, si se puede nada más devolver para ver qué tengo. Son 3, ¿verdad? 3 que hemos visto. Profe, verás, yo tengo también una consultita con respecto a la tarea. Sí. Sí, dígamela. Hola. Ok, la persona que me pidió que me devolviera, ¿a dónde quiere que me devuelva? Soy yo, profe, nada más para saber qué tengo. Son 3, ¿verdad? Es la media normal o la media común y corriente. Está la media armónica y la media geométrica. Ajá, esta es la media aritmética, la normal. Esta es la media armónica y esta es la media geométrica. Ok, la media aritmétrica, nada más para ver si entendí, se suman los datos y se dividen entre el total, ¿verdad? Ah, correcto, así es. Tome todas las observaciones y súmelas. ¿Ok? Ok, perfecto. Suma Y todas. una vez que las ha sumado, divídalas entre el número de ellas. Entendido, profe, gracias, era eso. Bueno, con gusto. ¿Alguien más o alguien que quería hacer la pregunta de la tarea? Profe, profe, mi pregunta es con respecto al punto 2, que hay, bueno, que dice que hay que hacer
dos gráficos, uno con frecuencias porcentuales y otro acumuladas. Mi pregunta es si es solamente acumuladas o acumuladas porcentuales, profe. No, son acumuladas nada más. No son, Ah, no bueno, son profe, acumuladas gracias. porcentuales. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Bien, vamos a entrar ahora al tema de medidas de dispersión o descentralizadas. Que estas me dicen cuán dispersos son los datos que yo estoy manejando. O cuán, si no son tan o muy dispersos, entonces eso es el tema, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros que vimos, ¿se acuerda que fue el recorrido rango? Que era tomar la observación mayor y restarle la observación menor. ¿Ok? Eso era el rango. En un caso que teníamos, cuando sacamos, ¿se acuerda aquello que hablamos de sacar el intervalo o la amplitud? Que yo tomé la observación mayor, que en aquella cantidad de datos era 74 y la observación menor era 32. Eso es lo que se llama recorrido o rango. Entonces, es simple y sencillamente, y me llamaba la atención que en muchos exámenes que revisaba pedían un punto porque era una operación muy sencilla, ¿verdad? Y perdían el punto porque no sabían sacarlo. Entonces, ¿en qué consiste el recorrido? En tomar la observación mayor y restarle la observación menor. También tengo algo que se llama desviación media. La desviación media es la que me dice cuánto medianamente me disperso yo con respecto al promedio, con respecto a un promedio. Cuánto medianamente me disperso con respecto al promedio. Eso es lo que más o menos, o lo que me indica la mediana. Cuánto de medianamente porque la que me va a decir exactamente cuánto me disperso se llama desviación estándar. Pero ahorita vamos a ver la desviación media. Entonces, observen que tengo las X y que son las observaciones que están acá. Ajá, son estas observaciones. Estoy haciendo otro ejemplo. No es el mismo porque aquellos son los que vimos cuando vimos la moda y todo eso son muchos datos. Entonces aquí estoy haciéndolo con 1, 2, 3, 4, con 5 datos. Entonces vamos a ver cómo se comporta la desviación media, con respecto a un promedio. Entonces acá observen la fórmula, ¿ok? Y entonces leo la fórmula. Y dice así, tome cada observación y réstele el promedio. Aunque dé negativo, déjelo positivo. ¿Cómo se llaman estas barritas? ¿Alguien se acuerda? Absoluto. Claro, eso es valor absoluto. Entonces vea lo que dice. Tome cada observación y réstele el promedio. Si da negativo, déjelo positivo y súmelos. Y una vez que los ha sumado, divídalo entre n, entre el número de ellas. Entonces, primero que todo, ¿qué me están pidiendo? El promedio. ¿No lo tengo? No, pero como lo acaba de decir la compañera anterior, que lo captó muy bien es sume todas las observaciones, que en este caso 8 más 2 más 7 más 10 más 3 es igual a 30 entre el número de ellas. 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5, vamos a ver, y nos da, vamos a ver cuál es el promedio. Por acá lo tenemos, 6. Entonces vean ustedes que ya yo tengo acá el promedio. Lo voy a sustituir, voy a bajar solo esta que está acá y lo voy a sustituir aquí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué decimos? Que 8 menos 2, vamos a ir haciéndolo aquí, 2. 2 menos 6 menos 4, pero me dice que lo deje positivo. 7 menos 6
1. ¿Ok? 10 menos 6, 4. 3 menos 6, menos 3, pero me dice que lo deje positivo. ¿Y qué me dice aquí? Que una vez que yo haya hecho esto, ¿qué hago? Que lo sume. Ok, 6 más 2, perdón, 2 más 4, 6, más 1, 7, más 3, 11, pero más 4, 11, más 3, 14. Ok, entonces acá lo sumé y después me dice que una vez que los he sumado, lo divida entre el número de ellas. Y el número de ellas es 5. Por lo tanto, me dice que yo me desvío con respecto al promedio en aproximadamente 2,8 observaciones, ya sean a la izquierda o a la derecha. ¿De acuerdo? Por eso se llama desviación media. Si alguien desea copiar, puede hacerlo. Aquí está la fórmula y me indican si que les quedó claro la desviación media. Sí, profe. Ok. Sí. Sí. No, no es punto medio. Nada más, como decir, o lo puedo quitar o lo puedo dejar, pero es diferenciándolo con respecto, porque estas son medias también, ¿verdad? Después vamos a ver qué es lo que se conoce como la media de las medias muestrales. Digamos, pero esta es la media principal. Ok, estas son observaciones, entonces lo podría quitar también, eso no haría ningún problema, pero creo que en los libros viene así, y si no viene así, pues sería solo la X, indicando que estas son observaciones y que a cada observación yo le voy a restar el promedio. No sé si le quedó claro o... Muy bien, con mucho gusto. Quitárselo, eso no es no. Ok. ¿Ya copiaron? Bien. Ahora vamos con la varianza. Vamos a ver lo que es la varianza. Esta nomenclatura que está acá en la primera, esta fórmula primera es igual a esta, con una sola diferencia, que esta que está acá es para la nomenclatura para muestra, y esta que está acá, tau, esto es sigma, esto es tau, es para población. Observe, más bien, esta X si cambia, en lugar de promedio, es como una U, se llama mu. Es que no sé por qué en algún momento no la cambié, déjenme ver si la tengo por acá. No la tengo por acá, pero es como una U y se le llama mu. Entonces, esta X cambia por mu. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas? Que cuando yo estoy ante una muestra,
yo voy a dividir entre n menos 1. Pero si estoy hablando de una población, yo no voy a dividir entre n menos 1, sino que voy a dividir entre todo n. Eso es lo que cambia. Y obviamente esta nomenclatura de aquí. Pero nada más. Y el símbolo de aquí, que sería mu, que no lo indiqué, pero no es una X, sino que es como una U, y se llama mu, que es igual, el promedio, es la media de las medias de la media aritmética. Ok. Entonces la desviación estándar, vean que voy a utilizar los mismos datos que utilicé arriba y leo la fórmula. Vean aquí. Tome cada observación y reste el promedio. Vean que ya no tengo valor absoluto porque me lo estoy elevando a la 2 y cualquier negativo o positivo elevado es positivo, ¿verdad? Entonces, tome cada observación y reste el promedio. Elévelo a la 2 y súmelo. Y una vez que lo ha sumado, divídalo entre n menos 1. Ok, entonces yo voy a venirme para acá. Le vamos a poner, el promedio es el mismo, ¿verdad? No cambia. Tengo 30 datos, perdón, tengo una sumatoria de 30, un ND y tengo el mismo promedio. El promedio no me está cambiando. Pero entonces ahora sí, vuelvo a poner mi promedio y digo 8 menos 6, 2 a la 2, 4. 2 menos 6 menos 4 a la 2, 16. 7 menos 6, 1 a la 2, 1. 10 menos 6, 4 a la 2, 16. 3 menos 6 menos 3 a la 2, 9. ¿Y qué me dice la fórmula? Ya hice esto que está acá. Ahora me dice que los sume. Ok, ¿alguien que me diga cuánto es esta sumatoria? $46, profe, no sé si sumé mal. No, 46 entre cuánto. Deme para ver, 46 más 16 más 1, 16 más 9, 46 dividido entre los datos, 1, 2, 3, 4, 5, entre 5. No, porque ¿No? era lo que dice la fórmula. Ah, N menos 1. Estamos, se supone que ante una muestra. Entonces, entre 4. ¿Cuál sería mi desviación media? Perdón, mi varianza. ¿46 entre 4? 11.5. 11.5. Ok. Correcto. Esa es mi varianza. Ahora, ¿qué es lo que yo persigo con esa varianza? Persigo la desviación estándar. Entonces, vea que ya me cambia aquí. Ahora yo vengo con desviación estándar, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de la varianza. Lo ven aquí, la desviación estándar se representa como una S y es la raíz cuadrada de esto. Por lo tanto, el resultado de esto es este. Y entonces vengo acá y digo que la varianza es 11.5, me dio, ¿verdad? Que es este que está acá. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 11.5? $3.39, profe. Vamos a ver. Correcto, 3.39. Ok. Si yo tomo el 6.39
y lo divido entre el promedio, ¿cuánto da? Si yo divido esto entre el promedio, ¿cuánto me da? Que es el coeficiente de variación, así se llama. Punto 56. Correcto, o sea, me dice, ahí me está indicando que la desviación es bastante importante, ¿verdad? Es un 50% prácticamente de desviación que tengo yo de los datos. Entonces, los datos consideramos acá que son bastante dispersos al sacar el coeficiente de variación. ¿Ok? Por eso yo buscaba tener exactamente cuánto yo me desvío de los datos con respecto al promedio en 3,39 observaciones. Entonces, mido si es importante esa variación, divido la desviación estándar entre el promedio y me da un porcentaje que es ese porcentaje de variación. Y es bastante importante, un 50% es bastante importante. Ok, hasta aquí estamos con el tema de medidas de dispersión. No, bueno, voy a dejar que copien aquí entonces también esta fórmula, que es que dijimos que esto de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es 11,5, y aquí lo tenemos. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí para entrar a datos agrupados. Profe, yo anoté la fórmula, profe, pero vieras que a mí me surge cierta duda porque a la hora que tengo que aplicar a veces me confundo. No sé si tal vez me la pueden repetir para anotar. La fórmula de desviación estándar. No, mentira, la de la varianza. Ajá. No, la de la varianza. Esta es la varianza. Esa. Sí, profe. Ok. La primera es la misma, ¿verdad? La primera, esta. Ajá. La otra es la que se me confunde, profe. Esta cuando ustedes vean valor absoluto, es porque están hablando de la desviación media. Y cuando están hablando de la varianza, es muy parecida, nada más que es elevada a la 2. Y lo que yo explicaba, vamos a ver, esta nomenclatura o fórmula es para indicar que es una muestra. Esta que está acá para indicar que es una población, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que si está hablando de una muestra, usted va a dividir entre n-1. Pero si está hablando de población, no va a dividir entre n-1, sino que va a dividir entre todo n. Esa es la diferencia. Ahora, el resultado de esta que está acá, es lo que se conoce como varianza. Entonces, yo primero hago esta parte, la voy a poner en amarillo, que fue lo que hice aquí. Tome cada observación y réstale el promedio. Y ese resultado lo eleva a la 2, que fue lo que hicimos aquí. Tome cada observación y réstale el promedio. 8 menos 6, 2, y elévelo. 2 a la 2 es 4. Y sigo diciendo, 2 menos 6 menos 4 a la 2, 16. ¿Ok? 7 menos 1, 1 a la 2, 1. 10 menos 6, 4 a la 2, 16. 3 menos 6 menos 3 a la 2, 9. Y aquí me dice, tengo este símbolo, que una vez que yo haya hecho esto, me dice que lo sume. Entonces yo tomo 4 más 16 más 1 más 16 más 9 y me da 46. Como se supone que estoy ante una muestra, vea que yo divido entre n menos 1, porque yo tenía
5 menos 1, 4. Ese resultado de esta división me da 11,5. Ok. Pero yo lo que persigo conocer es la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, de este, la raíz cuadrada de este, por eso lo pongo acá. Entonces, la raíz cuadrada de 11,5 es 3,39. Acá, en lo que es la de varianza, usted no va a encontrar el valor absoluto. No lo va a encontrar. En cambio, en la desviación media, sí va a encontrar valor absoluto. No sé si le queda claro con eso. Sí, profe, ya, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra persona que quiera, no sé si tiene algún comentario o consulta? Bien. Dentro de las posiciones de tendencia central, de datos agrupados, que aquí ya estoy poniendo datos agrupados, y cuando hablo de datos agrupados, ¿de qué estoy hablando? Cuando yo me encuentro ante una distribución de frecuencias. Entonces observen ustedes que yo aquí tengo la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces vamos a ir viendo cada una con respecto a este cuadro. ¿De acuerdo? Con respecto a ese cuadro. ¿Ok? Ok. Entonces, obsérvela. Si gustan, las van copiando. No habría ningún problema. Voy a dar unos 3 minutitos para que puedan copiar la fórmula.